Hola, ¿cómo están? Los acompañamos ya en una nueva edición, capítulo número 6 de Un Futuro con Historia por Radio USACH, la 94.5 NFM y también por Santiago TV, canal 50.1 de televisión digital. Siempre en esta idea que nos ha movido en estos programas de hablar en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en este afán, que no solamente hacemos propio como medio, sino que además como universidad. Hoy día nos centramos en derechos humanos, las deudas pendientes, un tema que surge además también en esta oportunidad a la hora de hablar de estos 50 años. Y para entrar en esta temática quería remitirme a lo que fue en definitiva la cuenta pública del presidente Gabriel Boric el pasado 1 de junio, donde efectivamente hizo mención a algunas de estas temáticas. En esencia, refrendó este compromiso de poder avanzar en el Plan Nacional de Búsqueda. Ahí, obviamente, el trabajo importante que va a hacer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También un tema importante tiene que ver con el fortalecimiento del servicio médico legal, las inversiones que se van a hacer en ese sentido. También citó el rol que va a tener bienes nacionales para recuperar para el país sitios de memoria relevantes. Pero además, y me quiero quedar con esta última parte, el presidente dijo: me anima la esperanza de que en este aniversario seamos capaces de tener una mirada común que a partir de la condena histórica transversal a las atrocidades del pasado sostenga el valor universal de los derechos humanos y la importancia de la democracia, que ha vuelto a estar amenazada en el mundo justamente por quienes relativizan la centralidad de dichos derechos. Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político, sin excepción. Hagamos, pues, dijo el presidente en este tema, de esta tarea un motivo de unión, no de diferenciación ni de confrontación. Un tema que nos sirve entonces para entrar en este capítulo, ya lo decíamos, de Un Futuro con Historia, que empezamos ya a desarrollar en Radio USACH y Santiago TV. Y bien, empezamos ya a desarrollar el programa del día de hoy, saludando a quien nos va a acompañar en esta oportunidad. Está con nosotros Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que ha tenido también la gentileza de acompañarnos en esta edición. ¿Cómo está, Alicia? Muchas gracias por estar acá en Radio USACH y Santiago TV. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación para hablar de temas tan relevantes del país. Exacto, y más aún en la instancia en la que estamos. En la conmemoración de los 50 años del golpe civil-militar. Exacto, entrar en lo que son estas obligaciones del Estado chileno en materia de derechos humanos, aquellos temas en los que se ha podido avanzar, en aquellos que todavía estamos a la expectativa. Y ahí viene una pregunta fundamental, desde la perspectiva de ustedes como agrupación. ¿Cómo catalogan que ha respondido el Estado en estas materias? Sabemos que ha habido etapas, además, en diferentes hitos, lo que fueron los 40 años, lo que han sido los distintos gobiernos. Pero en una forma global, Alicia, ¿cómo ustedes catalogan que ha respondido el Estado? Bueno, el Estado ha sido bastante mezquino con el deber político y moral que tiene con las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Primero, en el gobierno de Patricio Aylwin se buscaron todas las formas de dar vuelta a la hoja, con el acuerdo marco, con la mesa de diálogo, con el acuerdo que hubo con Renovación Nacional, Rafael Otero, con Carlos Figueroa. Buscaron mecanismos distintos. En muchos casos los paró las propias víctimas, con el acuerdo marco, que se firmaba un acuerdo en el Congreso que había solamente concertación y derecha, un acuerdo marco que significaba dar vuelta a la hoja, por el bien del país. Y esto fue el 30 de mayo, a fines de mayo, y el 2 de junio aparece en la osamenta las 3 fosas de prisioneros políticos que militares Arellano Estar fusilaron y sus cuerpos los escondieron, los ocultaron. Por lo cual ha sido un largo camino. Creo que en el gobierno de Michelle Bachelet se hicieron algunas cosas más relevantes, pero también hay que reconocer sin ninguna arrogancia que ha sido gracias al esfuerzo, a la lucha,
a las movilizaciones de las agrupaciones a nivel nacional. Las agrupaciones de familias de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos del sur al norte de Chile y Santiago. Hablemos también un poco de esa primera etapa. Usted aludía al gobierno del expresidente Patricio Aylwin. Ahí tuvimos también la oportunidad de tener el informe Rettig, por ejemplo, que se que se dio a conocer, sin ir más lejos, durante ese gobierno. ¿Cuánto también aportó aquello, más allá de los conceptos que ya nos entregó? Bueno, el informe Rettig tiene sus dos versiones. Una que fue valioso porque hubo un reconocimiento por primera vez del Estado, Sí. que nuestros familiares no eran extremistas, humanoides ni terroristas, sino que eran personas que habían sido parte del gobierno, la Unidad Popular, y otros que resistieron la dictadura. Pero la otra negativa es que ahí, en el informe de Verdad y Reconciliación, hay víctimas y victimarios. Hay agentes de la DINA, de la CNI, y muchos militares y carabineros que murieron en los allanamientos en nuestras poblaciones. Por lo cual, eso fue la indicación que hizo siempre Patricio Aylwin, la política de empate que han tratado de mantener siempre, y también el hecho de la justicia a medida de lo posible, que es lo que tenemos hoy día. Años después surge también el informe Walech. Me interesa también saber como agrupación cómo ven ese hito. Primero decir, que en el informe de Verdad y Reconciliación debió haber estado ahí también los sobrevivientes de tortura. Por lo cual, a raíz de esa, nace el 2003, a cabeza de Ricardo Lago, el informe Prisión Política y Tortura, Walech. Lo cual hay muchos exprisioneros que quedaron fuera del informe porque no tenían muestras, no tenían cosas sólidas para mostrar, pero sabiendo que hubo una destrucción total y que durante el tiempo no se iban a mantener eso. Y aparte de eso, dejar afuera muchos prisioneros y prisioneras políticas, también la negación de justicia que impuso Ricardo Lago es vergonzosa e inmoral. Rompió con una ética de que el Estado tiene que reparar a las víctimas, por lo cual el negarle la base principal que tienen las víctimas es el derecho a saber la verdad y a tener justicia. Y Ricardo Lago le negó eso a los prisioneros y prisioneras políticas de la dictadura. En cuanto a los diferentes gestos, usted aludía al gobierno de la presidenta Bachelet, donde se pudieron dar pasos tal vez más decididos desde la perspectiva de las agrupaciones. Hablemos un poco más en detalle de aquello y me quiero también quedar con algunos gestos que surgieron durante uno de los gobiernos del presidente Piñera, cuando habló de los cómplices pasivos. Está también el cierre del penal Cordillera. Que también es relevante verlo a la hora de establecer conceptos y hacer juicios sobre el rol del Estado en estos últimos años. Claro, Piñera cierra el penal Cordillera, donde está la parte más, como todos saben, el ejército chileno, sobre todo, porque yo generalmente hablo del ejército chileno porque fue el más criminal y el más cruel en la forma de matar a los chilenos y chilenas. Estaban la jerarquía, entre ellos el criminal de todos, que Kramnov o Manuel Contreras, por lo cual Piñera hizo ese gesto honorable de trasladarlo a Punta Peuco, donde estaban los otros. Penal que nunca debe haber existido, sino que deben haber estado ellos en cárceles comunes como criminales de lesa humanidad. Por lo cual, y lo otro de lo pasivo, pero hay que recordar que a 50 años los civiles cómplices y no tan pasivos de que fueron parte de los crímenes de la dictadura han gozado penalmente, socialmente y políticamente de impunidad total. No hay se han blanqueado, han ido al Congreso, han sido senadores, han sido ministros, han sido diputados, alcaldes. Acordémonos de Lavé, Cristian Lavé, un torturador de la isla Teja, incluso se atrevió contra la memoria y la dignidad de los familiares de hacer un acto homenaje a Kramnov en Providencia. Sí, me recuerdo. Eso es lo que ha permitido la impunidad en este país. Alicia, mirando en lo que se viene de aquí en adelante, tenemos esta conmemoración que ya ha tenido distintas actividades, sin ir más lejos, nuestra universidad ha desarrollado muchas de ellas como ex Universidad Técnica del Estado, un lugar que tal como sabemos se vio muy fuertemente atacado durante el golpe de Estado.
Importante traer a colación esas palabras que comentaba al comienzo del programa, lo que fue la cuenta pública del presidente, donde efectivamente hacía votos a dejar atrás tal vez las ideas de negacionismo, no retroceder en torno a los consensos a los cuales se había llegado. Sin embargo, a estas alturas y tomando en cuenta todos los acontecimientos que han habido en el país, da la impresión que hay un sector político que está volviendo en sus pasos. ¿Cómo están ustedes también siguiendo esa situación? ¿Ven con preocupación, con inquietud lo que está ocurriendo en algún sector político, particularmente algún sector de la derecha? Bueno, nosotros seguimos viendo actitud de la derecha, un negacionismo, una campaña de odio, porque lo que ellos dicen que nosotros sufrimos, que nosotros tenemos odio, queremos venganza, a los 50 años he demostrado todo lo contrario. Hemos tenido una lucha inclaudicable, incluso amorosa, en el término de reparar, de reivindicar y que nuestros familiares tengan verdad y justicia, que se dignifiquen. Por lo cual el odio que han transmitido ellos se lo permite la impunidad que gozan. La UDI habla contra la corrupción, habla contra los crímenes, con una inmoralidad que sabe que la mayoría de su gente fueron parte, siendo jóvenes, Chacarilla, Chargüe y muchos más. Hernán, es vergonzoso, Hernán Larraín en esta nueva constitución, a la cabeza pensando como Jaime Guzmán en la constitución pinochetista. Entonces acá, ¿quiénes aplican el negacionismo? La relativización de la causa, la vandalización de los memoriales es la derecha. Y sectores de la concertación antigua que miran para el lado y no hicieron. Yo quiero reconocer aquí de parte de una parte del Estado que este gobierno, que lleva 1 año y medio, nunca ningún gobierno nos invitó, por ejemplo, a asumir el cargo. Bueno, a Piñera no habríamos ido, pero a lo mejor con Michelle Bachelet habríamos ido. Ningún gobierno en su discurso inicial, en la mantención de su discurso, ha mantenido en alto el tema de derechos humanos. Ningún gobierno recibió a todas las agrupaciones del sur al norte y Santiago de Chile y se tomó todo el tiempo para hablar con nosotros sin eufemismo, sin alabanza y después volver a recibirnos, que Michelle Bachelet fue la única que nos recibió el 14 de julio del 2014, pero nunca nos dio respuesta ni siquiera por teléfono. Entonces un gobierno que implementa una búsqueda de los detenidos desaparecidos y los ejecutados sin entrega de restos, yo hablo muchos preguntan ejecutados políticos sin entrega de cuerpo en esos tiempos y de arresto. Fueron lo que hizo Arellano Stare en todos los prisioneros políticos de la Unidad Popular que fusiló, que los sacó de la prisión donde estaban, los fusiló y escondió sus cuerpos. Los familiares saben que los mataron, que están muertos, no saben el lugar, tienen certificado de función, hay testigos. Por eso no son detenidos desaparecidos, son ejecutados sin entrega de restos. Y hasta la fecha queda pendiente mucho que encontrarlo. Entonces, en ese sentido, cuando se implemente este programa y ya ahora a fin de mes se va a dar a conocer ya el resultado y se empieza a implementar. Y más, con la presencia de los dirigentes de derechos humanos de hecho y de derecho. Un gobierno que ha reivindicado el nombre del decán de Salvador Allende en la moneda, un gobierno que en el Patio Naranjo reivindica la memoria de los ejecutados y detenidos desaparecidos periodistas y pone una placa en la moneda, en la sala de los periodistas. Eso habla que hay voluntad política. Eso habla que hay una empatía con el tema y un compromiso, porque estamos hablando también de una generación joven. Sí, ahí eso sí, Alicia, todos los impulsos que se está dando por parte del actual gobierno lamentablemente pueden colisionar con el ambiente político, con el grado de crispación que uno puede encontrar también en algunos sectores que recién mencionábamos. La tarea es no fácil ni para el Ejecutivo ni tampoco para las agrupaciones. Sabemos que no es fácil, lo vimos cuando quisieron negarle los recursos económicos al Museo de la Memoria y otras instancias de derechos humanos, pero lo hacen porque a ellos eso les duele. Ellos quieren olvidar que fueron parte y cómplices de los crímenes más abominables en este país. Si pensamos, yo lamentablemente no lo traje, pero cuando hablamos de nuestros niños y niñas adolescentes,
el tesoro más grande que tiene una sociedad, un pueblo, la familia. Sí. Y se ha asesinado a 392 niñas, niños, adolescentes. Hay una adolescente, Leonide Díaz Díaz, de 14 años, que la tomaron presa con unos trabajadores en una quinta recreo, que se le llamaba antes. La asesinan y la botan. Esa niña adolescente está embarazada y la botan con los trabajadores en el puente Bulnes. Son 32 niñas y adolescentes asesinadas. Y no murieron porque le dispararon. Alicia Aguilar, de 6 años, en una plaza de Panamá, en allanamiento, Carabinero le hace puntería, porque lo que hacían era, cuando veían niños, hacer puntería como que mataban un pajarito. Otros adolescentes, como Isidro Salinas, como Miguel Ángel Díaz, como los hermanos Vergara, los ejecutaron por estar comprometidos con la resistencia de todos. Hablamos de 392 niñas y niños que son nuestros tesoros y fueron asesinados, sin contar cuántos habrán en detenidos desaparecidos. Alicia, recién mencionaba el Plan Nacional de Búsqueda, del que estábamos también hablando a la hora de traer a colación el mensaje presidencial de junio. También el fortalecimiento que va a tener el servicio médico legal, modernización, fortalecimiento, inversión. Además, y importante también citar el recuperar sitios de memoria. Quiero quedarme con esa parte, lo que son estos anuncios. Ya hablamos algo del plan, pero me interesa también saber cómo están tomando estas otras iniciativas, a la luz de lo que usted también ha relevado, el compromiso que ha manifestado este gobierno con las causas de derechos humanos. Claro, estos compromisos que lees ahí no solamente han sido públicos, lo hemos visto. Nosotros tuvimos un encuentro en la ciudad de La Serena, todas las agrupaciones, el coordinador nacional de las agrupaciones que te mencionaba, y todo el día viernes estuvo el ministro de Justicia en el encuentro. Jamás pensado en nadie. Donde entregamos nuestra idea, nuestras críticas y donde entregaba la respuesta. Hemos tenido reuniones fluidas con el ministro de Justicia, con el subsecretario de Derechos Humanos, que también ha tenido un aporte grande y que vemos que están escuchando, no que escuchan o reciben y después nos acusan recibo. Entonces vemos que eso se está implementando. Hay una inquietud sí que yo tengo, que lo planteáis tú. Esto en alguna parte va a necesitar recursos, y los recursos significa que tiene que tener un proyecto de ley. Tiene que pasar por Congreso. Y ahí creo que el rol que vamos a tener que jugar las agrupaciones familiares y todo el mundo que esté por la prevención, el derecho a la vida, el derecho a justicia y a la verdad y la justicia, los crímenes de lesa humanidad, para que no se repitan los crímenes que cometió Sebastián Piñera el 2019, con muertes, mutilaciones y encarcelamiento, es presionar porque tienen que firmar. Pero ellos tienen una campaña atroz. Empezaron primero con chantaje, proyectos de ley que le afecta a la clase más necesitada de ese justo, pensiones, por ejemplo, porque no son limonas, no son peticiones, es una pensión digna para aquellos que trabajan toda su vida, o la educación, todo. Ellos están presionando eso para manipular, porque han llevado a la cabeza la agenda legislativa, como son mayoría. Hoy día quieren llevar la conducción de qué es lo que hace el gobierno, por lo cual yo creo que ahí nosotros vamos a tener que salir firmes, porque aquí el Estado chileno tiene la obligación de usar todos los recursos, así como usaron todos los recursos de distinta índole para exterminar, para torturar, para hacer desaparecer. Tenemos 9 mujeres embarazadas detenidas desaparecidas, 5 mujeres embarazadas ejecutadas políticas. Estamos hablando de esa, y no es como dijo alguien, son criminales, no, son crímenes planificados políticamente, por lo cual la perversidad es peor. Porque cuando esconden los cuerpos, en los casos de ejecutados políticos sin entregarlos, es no solamente es terminar con esa vida, sino que crear un daño profundo al núcleo familiar y a su entorno. Y eso es restar y callar. Pero nunca pensaron que el amor infinito a nuestros seres queridos y también el compromiso que tenemos con una sociedad va más allá del temor. Tengamos temor, pero seguimos adelante.
Nos hemos centrado un poco en el Ejecutivo, en el gobierno actual. Quiero tomar después de nuestra pausa también otros temas vinculados a lo que es la conmemoración propiamente tal. Pero también me interesa saber cómo han estado siguiendo el rol que han asumido los propios partidos políticos. Ya estamos hablando más allá, ya hemos tocado en parte lo que ha sido las posiciones de los sectores de oposición, pero en lo que es la antigua concertación, los partidos que formaban parte de esa coalición y el Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿cómo ha visto también el compromiso que han asumido respecto a este tema, más aún en estos 50 años? Bueno, por muchos años a nosotros los partidos políticos nos dejaron solas, todos, todos. En los últimos tiempos, el que más marca presencia es el Partido Comunista y un sector del Partido Socialista. Porque una de sus almas, como se dice, ¿no? Claro, porque hay que recordar que el acuerdo marco del 90 de junio, que en mayo se iba a votar, votaban los socialistas, hasta militantes socialistas, diputados que votaban a favor del acuerdo marco, teniendo direcciones del Partido Socialista desaparecidos, que lo hicieron desaparecer o ejecutados. Entonces, el que está más ha sido el Partido Comunista en distintas instancias, formas, pero igual no lo que nosotros queríamos en esos tiempos. Hoy día hay más compromiso, hoy día del Partido Socialista, pero diría Partido Comunista, Partido Socialista y de ahí más no. Frente Amplio tampoco, que se supone que tiene también más sintonía con el presidente. No, el Frente Amplio creo que ahora que es gobierno tiene un compromiso, algunos partidos a veces nos suman para la marcha al 11, pero yo hablo como política de los partidos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros conocimos al presidente cuando era presidente de la FECH. Dirigente estudiantil, ¿no? Y los estudiantiles ha sido en relativo en el tiempo presencia permanente en el apoyo, en la movilización, en la denuncia, se cierra al lado del movimiento de derechos humanos siempre. Nosotros queremos recordarle que estamos en una nueva edición, la sexta de Un Futuro con Historia por la 94.5 FM, por el canal 50.1 de Santiago TV. Hoy día dialogando con Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Vamos a ir a una pausa muy breve y al regreso seguimos dialogando acá en Un Futuro con Historia. De vuelta con ustedes acá en Un Futuro con Historia. Les recordamos que nos sintonizan por el canal 50.1 de Santiago TV, televisión digital, y además por la frecuencia 94.5 de Radio USACH. Hoy día dialogando con Alicia Lira, que es presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, con quien estamos efectivamente hablando de derechos humanos y las deudas pendientes a nivel país. Alicia, en esta parte del programa, en este bloque, quiero también entrar en lo que es el seguimiento que ustedes han estado haciendo también a lo que es propiamente tal la justicia, en torno a los diferentes casos. A 50 años, a la luz también de lo que ya expusimos en la primera parte, a los matices que cada una de las administraciones de nuestro país le estableció a este tema, queremos saber también cuál es el balance que están haciendo desde esa perspectiva, estrictamente de la búsqueda de justicia, de reparación. Bueno, de principio partimos mal. Bueno, quedó claro de que ellos fueron cómplices de la dictadura del Poder Judicial. Después de los años no había aporte, pero después de la detención de Pinochet. Pero cuando se representa, el 2010, por ejemplo, conjunto con el ministro Sergio Muñoz, que era la Corte Suprema, coordinador de la Corte Suprema de Derechos Humanos, nos propone y vimos la forma como un sector de jueces quería que se presentaran las querellas para que no se alargara en el tiempo, porque, como decía, cada año, un año viene una, dos, y nos dieron, salió un autoacordado donde nosotros presentamos más de 1.164 querellas, hombres y mujeres, que nunca nadie había presentado querella. Un acto reparatorio que lo vimos después para los familiares y las víctimas. Y esto significó también con ese autoacordado que a medida que nombran al señor Mario Carroza como el recibir nuestras querellas a nivel nacional, entonces él cuando se inhabilitaba porque era de Arica, porque era de Temuco, ahí ellos colocaban otro ministro y ahí hubo un avance.
En términos de lo demás, hay que recordar que igual no hicieron caso. El 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por denegación de justicia, que fue una demanda que hizo la familia del profesor de Rancagua, Arellano Morcid, y por tener el aprobado de esa ley, porque hay que recordar que aún se mantiene el decreto ley de autoamnistía de la dictadura. Y también se aplica la amnistía y la prescripción. Y de esa vez, del 2006, que los ministros no aplican la prescripción, pero nos faltó el inteligente, que fue el señor, bueno, me voy a acordar de él, que el ministro que crea la media prescripción, una figura jurídica que no se conoce en otro país. Y esa media prescripción apela a impunidad, porque la media prescripción después le rebajan la pena y los criminales se van para la casa. Entonces, condenado por haber sido de los terribles crímenes y se van para la casa. El ministro Dolmes, que presentó, y de esa vez aún se aplica. También esta es una responsabilidad legislativa y del Poder Judicial, porque resulta que el Poder Judicial, respetando los tratados internacionales, tendría que estar votando como condenas de crímenes de lesa humanidad. No lo hace. ¿Por qué? Porque el legislativo, ahí hace como 17, 18 años, Juan Busto, un abogado socialista que después fue diputado, que presentó una interpretación al Código Penal en los artículos 93 y 100, 103 y lo pasaba al 100. Y eso significaba que al estar por ley ahí, tendrían que condenar como crimen de lesa humanidad. Eso duerme en el Congreso y aún está hoy día en la Cámara del Senado, como también cuando presentamos el proyecto de ley por degradar a todos los militares uniformados condenados en violación de derechos humanos, duerme en el Congreso como 9 años más o menos. Entonces la justicia para nosotros, cuando decía tardía y mezquina, tardía porque han muerto muchos familiares sin saber la verdad ni tener justicia. Tardía porque aún tenemos casos de 1973 en espera. Sí quiero rescatar que hay un grupo grande de jueces que cambiaron el panorama al interior con un compromiso con el tema de derechos humanos. Pero no puedo dejar de decirlo hoy día, lo más reciente, el golpe más duro, aparte del 2006 que se encuentra, esto también fue condenado por el 2006, por las osamentas equivocadas que le entregan a familiares, el horror que vivimos nuevamente este año cuando nos avisa la ministra Paola Plaza que habían 89 cajas con osamentas, materiales históricos, y habían osamentas, y estaban casi 20 años ocultos en la universidad, que ahí las dejó el ministro Juan Guzmán, pero él tampoco le informó a los familiares de esa que se iba a dejar ahí en resguardo por falta de seguridad de que las vieran. Después otros ministros supieron. Todos sabían, menos los familiares, hasta que la ministra Plaza, hurgando, viendo para otros casos, se encuentra con este hallazgo. Eso es lo que hemos soportado, los horrores por falta de diligencia y también el compromiso del Poder Judicial. Sí, y a la hora de hablar también de los compromisos, a la hora de entregar mayores antecedentes para la justicia, para poder echar mano de ellos, me da la impresión de que también todo lo que ha ido vinculado a los pactos de silencio, Alicia, es muy importante el poder relevarlos y el poder hacer ese llamado a las instituciones para que se pueda conocer la información, se pueda conocer la verdad. Me da la impresión de que ahí también tenemos una gran deuda. Una gran deuda, y a nosotros nos duele un poco la actitud que ha mantenido la ministra de Defensa, un silencio total, casi no sale para nada opinando de algo, porque pensamos en términos de la actitud que ha tenido el presidente, el mismo ministro de Justicia, que ha sido bien transparente en las conversaciones. Es más, a raíz de eso nos están informando una vez al mes sobre los adelantos de la investigación de estas cajas, de lo que hay, lo que no es, y eso no lo puedo entregar porque es parte del sumario. La investigación. Pero aquí nosotros esperábamos que la ministra hiciera un emplazamiento, podría ordenarles,
Por último, hablemos de un emplazamiento de la Fuerza Armada cuando pasó lo de las cajas, cuando se sabe que aún a 50 años hay más de 900 familias de detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de resto que aún esperan vivir el duelo. Y eso significa que aunque le entreguen un fragmento, un hueso, lo que sea de su familiar, que diga sí, aquí tenemos algo, los mataron, no se ha hecho. Y aquí, como vuelvo a reiterar, lo dije anteriormente, el Ejército de Chile fue mal criminal. Y creo que el peso que tiene el Ejército de Chile, que tiene este pacto de silencio, y algo que no se ha tomado en cuenta, también tiene el término de proteger a los fugados. No es posible, el caso más patético de todos los que se han fugado, porque han sido valientes para asesinar, torturar a mujeres, pero cuando saben de las condenas se arrancan. Iturriaga Noima estuvo escondido por meses. Ellos no usan tarjeta, ellos no usan dinero, ellos no usan nada. Sin embargo, sobreviven. Iturriaga Noima en Viña del Mar fue reconocido por una persona del barrio y lo denunció en un gran edificio a todo trapo, como decimos nosotros. Sí. Hay redes de apoyo entonces. Tienen redes de apoyo, totalmente, y eso se ha mostrado. No es posible que el oficial Mírez, condenado en crimen de lesionidad, carabinero, él buscó el día y se fue a entregar. Entonces, esa es la parte de que no han cumplido, y en ese sentido vuelvo a reiterar lo que estábamos hablando sobre las Fuerzas Armadas. Yo creo que no tienen ni un grado de humanidad de pensar. Si, por último, uno dice, si no reivindicaran el golpe, entregarían en forma anónima, no sé, buscarían. Uno cuando piensa algo y quiere hacerlo, lo hace y busca la forma. Pero a ellos no les interesa el drama que viven esas familias y lo que vivimos todos. Alicia, usted nos hablaba de la impronta que ha establecido el actual gobierno, la relación además que ha tenido con ustedes en las diferentes causas, el compromiso que también ha demostrado. Me interesa además hablar un poco de la impronta que a su vez se va a establecer para esta conmemoración de 50 años, que en algún momento generó polémica, particularmente con las declaraciones de Patricio Fernández. Recordemos que esas declaraciones finalmente terminaron con su salida del cargo que ocupaba en el marco de la organización de lo que es de esta conmemoración. ¿Cómo han estado también siguiendo estas actividades? También en algún momento hubo inquietud respecto a cómo la moneda iba a enfocar esto, la revisión que eventualmente se pudiera hacer también de la figura de la unidad popular propiamente tal. ¿Cómo están también viendo eso? ¿Hay mayor convencimiento de que no se van a cometer errores, se va a tener una visión tal vez distinta a lo que se ha hecho otras veces? Bueno, yo creo que fue un momento duro porque realmente a nosotros nos sorprendió mucho cuando nombraron a Patricio Fernández, porque es un profesional que no tiene ni una empatía con el tema de derechos humanos, nunca tuvo una cercanía, ni siquiera en actos culturales que lo hubiésemos visto, por lo tanto su propio lenguaje no lo permite. Entonces nosotros dejamos pasar, pero cuando ya una vez nos citó para escuchar a las agrupaciones, qué pensábamos, cómo se podía el gobierno ver la conmemoración como gobierno, propuesta. Fue con distintas, incluso fue con la ministra de Cultura. Y resulta que entregamos nuestra visión, las dos agrupaciones, fueron los representantes de los sitios de memoria, pero después de esa conversación nos muestran unos PowerPoint. Yeah. O sea, tenían el panorama, el programa casi hecho. Eso es se limitó a informar. A informarlo, pero la invitación era para escucharnos, claro, y cómo lo veíamos y qué proponíamos. Entonces nos pareció una falta de respeto increíble, y además de repente tienen una situación porque creen que fuimos dueña de casa o porque estamos en esto, somos neófitas, y pasa muchas veces. Pero también tiene que ver con la actitud de ellos de no valorar a las personas por lo que son, no por lo que aparentan ser. Entonces, y lo que culminó de llenar el vaso, rebasar el vaso, fue este video que lo leí entero del señor
Garretón. Y realmente ahí nosotros planteamos, como coordinadora de derechos humanos, donde somos parte de la FEP, de hacer nosotros sacamos una aclaración primero y dijimos completa. Y había tanta indignación que organizaciones a nivel nacional firmaron. Entonces, la actitud del presidente fue positiva, porque cuando fuimos a entregar la carta, nos extrañó porque estaban esperándolo, porque el presidente había mandatado que nos recibiera su jefe de gabinete, porque los días lunes él está en reunión con los partidos políticos. Y después nos llamó al otro día para reunirlos con él y escucharnos. Y realmente escuchan. Entonces nosotros entregamos argumentos. Él lo único que dijo, mira, yo lo único que tengo claro de que Patricio condena el golpe de Estado. Pero el tema nosotros le dijimos que no era eso, sino que era un montón de cosas que le juntamos. Por lo cual él reiteró que él le había pedido la renuncia inmediatamente porque se le habían pedido las agrupaciones de derechos humanos y él los tenía un gran respeto. Y ahí aclaró, el respeto viene por la lucha que han dado ustedes 50 años y ustedes, los familiares y las víctimas, han tenido el tema de derechos humanos hasta hoy día aquí. Pero también hay que recordar que aún nos faltan más de 900 familiares que aún no están. Entonces, eso duele a 50 años y la actitud que han tenido ha sido de escuchar. Uno pide una reunión y se la dan al tiro. Impensable con el ministro Gómez, con el otro ministro. Impensable con ninguno. En cuanto a la figura de Manuel Guerrero, que sabemos va a estar haciéndose cargo de un rol similar al de Fernández, hubo variación también en el rol que va a tener, pero les da mayores garantías, mayor tranquilidad, me imagino. De todas maneras, primero porque creo que fue un reconocimiento del presidente de que debía haber buscado una persona como Manuel o otra si es que había, pero que esté Manuel ahí con su peso moral, con su consecuencia, lo que ha hecho, dicho, para nosotros es muy importante. Y además aclarar que él no está en el cargo no tiene nada que ver con el cargo de Fernández. Exacto. Pero también nosotros, como nos ha enseñado siempre a ser desconfiados, porque los programas lo hacen los gobiernos, lo determina muchas veces el presidente. Nunca hemos tenido la confianza hasta hoy día como la hemos tenido con este gobierno. Porque la otra nos dan un poco de agua y después lo tenían sin agua. Entonces, en ese sentido, porque se ha metido en el tema más crucial. ¿Cómo lo voy a decir? Por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet hizo el Museo de la Memoria, fue el proyecto de ley que nosotros nos opusimos porque no tenía los principios de París, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque no es autónomo, aunque digan que no tiene... ahí determina los representantes del Senado, los diputados, el presidente, por lo cual declaró también con ella, se ofició que se declare el Día Nacional del Ejecutado Político, pero no el que llega a las patas de los caballos, por decirlo así, como lo ha hecho este gobierno, este presidente, en lo político, como ha hecho. Condenen el golpe de Estado porque ¿qué significa el golpe de Estado? Todo lo que significa Caparaga. Eso nunca lo hicieron. Entonces hay muchas cosas que dieron haber hecho y no la hicieron. Primero, hay que cuidar la democracia, no inmovilizaron, pero después vimos que no era un acomodismo. Mientras menos avancemos, menos molestamos a todos. Sí, Alicia nos decía que como agrupación de todas maneras siempre están atentos, siempre están ahí, independiente de las características que pueda tener su interlocutor, en este caso el gobierno del presidente Boric, siempre están mirando con atención las apuestas o las propuestas que se hagan. En lo que tiene que ver con esta conmemoración y en el revisionismo, yo en eso quiero también apuntar. ¿No han encontrado nada que salga de los esquemas que ustedes creen son los óptimos a la hora de pensar en una conmemoración como son los 50 años? Hasta aquí, como lo ha enunciado el presidente y cómo se ha llevado estas últimas semanas, no. Sí. Y por eso la derecha está enfurecida, porque ellos saben que son responsables de la mayoría de los crímenes, una por ser parte de la dictadura, otra por obsecuencia, otra porque ellos fueron cómplices, recordando los cómplices civiles. ¿Cuántos en Chihuahua y en otros lados fueron los industriales, los
los latifundistas, para recuperar las tierras que le dieron para la reforma agraria a los campesinos, los mandaron a matar. Hablemos de Chihuío, de Lonquén, de Paine, Santa Bárbara, Laja, Maipo. Masacraron a familias, por eso hablamos de exterminio con propiedad. La familia Maureira de Lonquén, el padre con sus 4 hijos, por nombrar a todos los demás. Entonces, por eso la derecha económica y la derecha política hoy día se la juegan por todo, por lo que buscan. Entonces, lo que a ellos no les interesa es que se toque el tema de las violaciones de derechos humanos, que no se sigan metiendo a su gente presa, que son los militares, porque ellos fueron la parte civil, las que fraguaron con Estados Unidos el golpe hasta que metieron a los militares. Alicia, ya para ir cerrando este programa, me quiero quedar también con las visiones que se han estado planteando en los últimos días y las últimas semanas. Estuvimos, sin ir más lejos, haciendo cobertura de lo que fue este lanzamiento de las actividades de las universidades del Estado de Chile con miras a esta conmemoración de 50 años. De hecho, el presidente Boric estuvo en la Universidad de Santiago dando cuenta de aquello. Y ahí, entre otras cosas, él señaló: confieso que me preocupa que en estos actos nos hablemos entre quienes estamos convencidos. Tenemos algunos problemas, dijo. Esa derecha política ha ido retrocediendo respecto a lo que se había ido instalando como consensos. Las opiniones en democracia son legítimas, lo que no es seguir justificando el bombardeo a la moneda o la instauración de una dictadura. Es parte de lo que señaló el presidente en esta alocución. Hemos escuchado visiones de parlamentarios de la derecha que han insistido en justificar lo que es el golpe de Estado. Y además me quiero quedar también con lo que en los últimos días ha dicho el expresidente Eduardo Frei. Él, en una instancia académica también tuvo análisis al respecto. Habló de que estamos peleando, por Dios que estamos peleados en este país, y ahí dijo: no sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial. Mirar hacia el futuro y pensemos que es posible, si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien. Es parte también de las opiniones que han ido surgiendo. Me da la impresión de que de todas maneras genera inquietud algunas de las visiones que se han planteado. Bueno, a mí me gustaría traer al recuerdo a Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien fue parte de los que llamaron al golpe de Estado, del sector de la democracia, porque hay que recordar que fueron 13 los que condenaron el golpe de Estado, 13 dirigentes de la ADC. Y aparte de eso, él donó la riqueza a la reconstrucción del país a la dictadura. Él le entregó joyas por la prensa, entregando joyas para la reconstrucción del país. Es lo mismo cuando Piñera habla de Allende, que no respetó la constitucionalidad. Por favor, un hombre que violó todos los derechos humanos el 2019, que fue visto por los organismos internacionales, y tienen la inmoralidad, la hipocresía de condenar hechos de que ellos son. Por lo cual aquí hay una reacción de cuidar sus intereses, olvidarse lo que ellos fueron. Por lo cual para nosotros no nos interesa en términos de aquellos que reaccionen contrario. Nosotros tenemos la verdad, tenemos el amor a la patria, no somos patrioteras, queremos que nuestra patria, la sociedad, volvamos, pero no a costa del perdón ni reconciliación. El perdón nadie nunca lo ha pedido, y nosotros no vamos a pedir a nadie que pida perdón. Reconciliación es algo natural, por lo cual nadie puede imponer nada, y es lo que lo han tratado de hacer siempre. Entonces, acá nosotros queremos el derecho que tiene toda persona, verdad, justicia, y condenar a los culpables, y eso nadie los puede negar. Y en eso, como han sido tajantes hasta el último, hasta estos 50 años, han muerto muchas compañeras. Yo voy a nombrar, que creo que amerita nombrar a Otilia Vargas, 3 hijos ejecutados detenidos y 2 detenidos desaparecidos, y murió sin saber la verdad de ninguno de los 5. Carmen Vivanco, sus 5, su marido, su hijo, su hermano, su sobrino, murió sin saber nada. Ofelia Moreno tuvo un poco de justicia antes de morir, sus 6 familiares ejecutados políticos. 5 estuvo ella presa en Villa Grimaldi, y después mataron a su otro nuero, que era el marido de Catalina. Entonces, estamos hablando de esa historia. Sí. Ana González. Cuando yo me acordaba de ella, cuando Ricardo Lago
recibe los resultados de la mesa de diálogo que instaló Eduardo Frei Ruiz Tagle, en su mensaje que está ahí puesto, agradece el coraje y la valentía de las Fuerzas Armadas por haber aportado a esta mesa de diálogo. Vergüenza. ¿Por qué no dice el coraje de estas mujeres, en nombre de estas mujeres, todas las otras que han dado su vida en busca de la verdad y la justicia, la garantía de no repetición, y que no son solamente para nosotras, es para una sociedad, que no vuelvan a repetir los crímenes? De eso estamos hablando. Bueno, Alicia, sabemos que el tema es bastante amplio, nos hemos dado un tiempo para poder hablar no solamente de una perspectiva de lo que hemos podido observar en los gobiernos en democracia, ya sea desde la perspectiva de políticas públicas como también de justicia, sino que además en lo que en el corto plazo ya se nos viene encima, que es esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Quiero agradecer que haya estado con nosotros acá para poder conversar y bueno, ya tendremos oportunidad también de hacer los balances luego de que todas estas actividades se lleven adelante y apuntando un poco también a lo que ha sido las palabras del presidente, podamos llegar a consensos y consensos aceptables, consensos que vayan de la mano con reparación, que vayan de la mano con justicia. Muchas gracias a ustedes y nosotros seguimos con esta campaña de desenmascarar a la derecha que hoy día chantajea por todos los lados con los beneficios, el derecho que tienen los trabajadores para parar el tema de que se siga juzgando a nivel nacional e internacional la figura siniestra de Pinochet y la dictadura civil-militar. Bueno, y así empezamos a despedir esta edición de Un Futuro con Historia por Radio USACH y Santiago TV, agradeciendo la sintonía a todas y todos y dejándolos cordialmente invitados a una próxima edición. Que estén muy bien. Chao.